el rol de los gobiernos regionales y locales en el fortalecimiento de la institucionalidad de las articulaciones de los programas nacionales del MIDIS, ¿no? Como bien sabemos, la experiencia que nosotros nos abarca o nos aboca como sector está enfocada muchas veces en la actividad como tal, en la actividad de garantizar las prestaciones sociales desde una mirada técnica, desde una mirada enfocada en los procesos de planificación y sobre todo respetando cada uno de los parámetros mandatorios o estructurales, ¿no? Para ello es que nosotros como servidores estamos en esta misión constante de renovar esfuerzos, de ir actualizando información a fin de garantizar. Entonces, para dicho efecto, eh, quiero un poco quizás conocerlos, ¿no? En este momento voy a compartir más o menos, este va a ser el contenido del día de hoy. El día de hoy, primero, lo que tenemos que abordar es en primera línea las nociones básicas de la gestión pública, entendiendo cada uno de los procesos, el análisis de la política nacional, ¿no? Modernización de la gestión pública al 2030, el apéndice como tal, y cómo es que esto repercute en los gobiernos regionales y gobiernos locales respecto al apéndice y sobre todo respecto a las prestaciones sociales, que es nuestro fin último, ¿no? Sin embargo, para ir generando una suerte de dinámica y que esto también se vuelva interactivo, voy a en este momento compartir una pequeña encuesta por parte de, en este caso, a través de la herramienta de Mentimeter, a fin de que ustedes me puedan indicar de qué, en este caso, de qué lugar se están conectando. Miren, bueno, entonces miren, hay un compromiso bien grande, ¿no? De todas las personas que están participando ahora, que están disponiendo de su tiempo, que vienen de Madre de Dios, de Pamparromas, de qué otro lugar estoy viendo por acá. Ajá, ajá, ajá. Bien, entonces, básicamente tenemos como que un pequeño muestreo de quiénes son y de dónde estamos viniendo, ¿no? Entonces, esto también me va a permitir a mí, ya ahora la voy a terminar, voy a cerrar la encuesta, ¿no? Abordar un poco o tener una noción de lo que ustedes más o menos están trabajando como sector, en este caso, bajo la mirada territorial que ustedes le están dando, ¿sí? Bien, entonces para ello voy a volver a compartir mi pantalla y vamos a abordar ahora en sí, ¿no? Pero lo primero que vamos a ir viendo es las nociones básicas de la gestión pública. Y para abordar las nociones básicas tenemos que entender algo, que el Estado peruano como tal se escenifica bajo dos contextos, como si fueran dos caras de la moneda. Tal es así que tenemos que entender a la política pública y a la gestión pública como tal. Para entender a la política pública como una cara de la moneda y la gestión pública como la otra cara de la moneda. Vale decir, tenemos que ir un poco interiorizando, enfocando de que la política pública no es más que la estructura, básicamente, de manera estructural del Estado peruano. ¿Qué quiere decir? Que la política pública establece las finalidades y las estrategias para la intervención estatal de tal forma que nos permita a nosotros abordar y, sobre todo, a acercar o resolver una problemática existente, el famoso problema público, que lo vamos a ir abordando más adelante, ¿no? Y por otro lado tenemos acá, en este caso, a la eh, decisión pública, que es un punto medio, pero a la gestión pública como tal. Tenemos a la política pública como que el ideario o una especie de teoría y la gestión pública como el proceso operativo para ejecutar y sobre todo dar cumplimiento a aquellos fines y objetivos que nos hemos propuesto. Por eso es que muchas veces se habla de que el Estado es, en este caso, dinámico y sobre todo está enfocado mucho en procesos y en procedimientos, porque nos permite a nosotros tener una mirada de cómo planificamos y la otra de cómo es que aterrizamos esta planificación en una acción concreta, ¿no? Y como punto medio tenemos a la decisión pública y la decisión pública a nosotros nos va a permitir, sobre todo, tomar decisiones que van a permitir, o sobre todo, o resolver o generar las condiciones para que se resuelvan estos problemas.
Vale decir, tengo yo una mirada a un problema público y tengo diseñado toda una estructura que me permitiría a mí resolver este problema, pero para eso tengo que aterrizar en un proceso operativo, que significaría desarrollar planes, desarrollar un plan estratégico, un plan institucional, que implique desarrollar un cronograma de actividades, de responsabilidades, de funciones, asignación de recursos e insumos que van a significar la respuesta a este problema público. Entonces, cuando se aborda esta mirada es cuando nosotros entendemos que la política pública como la gestión pública están concatenadas o en su defecto entrelazadas entre sí y que de estas depende de una decisión pública. ¿Para qué? Para determinar o en su defecto buscar el camino para resolverla de la mejor manera. ¿No? Entonces, de esta forma es que nosotros vamos a ir abordando a la política pública y a la gestión pública como tal. ¿Sí? Entonces, si es que tienen alguna consulta, la vamos a ir sorteando en el chat de preguntas y respuestas a fin de que podamos ir alcanzando. Uy, se me adelantó. Ahora, muy bien, cuando hablamos ya, abordamos el tema como tal de las políticas públicas. Y cuando yo digo una política pública, ¿qué es lo que se nos viene a la mente a cada uno de ustedes? Cuando hablamos de política pública, ¿cuál es, en este caso, el expertise que a ustedes los motiva para entender o comprender el significado de una política pública? Entonces, voy a compartir ahora igual, de igual forma en el chat, eh, en este caso, otro Mentimeter para que ustedes me puedan hacer, ir conociendo sobre todo cuál es ya la percepción que tenemos nosotros de lo que significa una política pública. De tal forma que me permite también, vuelvo a reiterar, la idea es un poco intercambiar, ¿no? De la expertise que tienen ustedes con la expertise que pueda compartir y en su defecto complementar. Entonces, estoy compartiendo en el chat ahí la pregunta precisa. ¿Qué es una política pública para ustedes? Me gustaría que la puedan comentar en su defecto para ir un poco abordando y poder visualizar cómo es que ustedes pueden abordar o cómo es que ustedes abordan a la política pública como tal. ¿Sí? Entonces, a ver, estoy compartiendo la pantalla. Bien, tenemos 10 respuestas. La última es una actividad, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué más? A ver, por favor, chicos, no, estimados participantes, necesitamos que ustedes también formen parte de esto. ¿Sí? Ajá. Frankie, sí Ya, están ok. respondiendo, pero lo están haciendo en el chat. Acciones del Sí, sí, lo estoy Estado notando. a favor de la Sí, lo estoy población, notando. estrategias de la intervención de un gobierno, es una declaración de principios que orienta la intervención. Ujú. Bien, muy bien. Acciones del Estado a favor de la población. Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces sí, tenemos 10 respuestas y tenemos también 10 respuestas en el chat, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? Cómo es que, miren, vamos a ir abordando este punto desde la mirada de los participantes. Tenemos ahora 12 respuestas y tenemos en el chat tenía 7 respuestas. Total, tenemos 19. ¿M? Hay otra participación, proceso de planeación a largo plazo. Recordemos que los procesos como tal tienen su defecto. Respuestas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero por consecuente, buscan resolver un problema. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos bien. De igual forma, no, agradecer a quienes han tomado la molestia de poder participar. Entiendo que los demás tuvieron dificultades. Sin embargo, bueno, debemos continuar. ¿Ya? Bien. Entonces, en su defecto, vuelvo a reiterar, la gestión, bueno, en este caso, la política pública como tal, no es más ni menos que el conjunto de acciones estructuradas para alcanzar objetivos de valor para la sociedad. Muchos habíamos estado comentando, ¿no? Que son acciones, que son actividades, que son, en este caso, actividades como tal, ¿no? Pero de manera estructurada para alcanzar objetivos de valor para la sociedad. Sobre todo ese detalle, el valor público. Vamos a abordar más adelante. ¿No? Por otro lado, son acciones que han sido definidas por autoridades legítimas. Eso sí queda claro y tienen que quedar bien plasmado, ¿no? Son las autoridades legítimas y órganos de representación reconocidos que de una u otra forma definen las acciones, ¿no?
Ahora, en su defecto, son actos o acciones ejecutadas por órganos gubernamentales como los que forman parte de estos, ¿no? En su defecto, los servidores civiles, ¿no? Además de oriente el comportamiento del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que hay toda una política nacional que guía la ruta de los planes, de los procesos de planificación de un determinado gobierno, ¿ya? Entonces, más o menos ahí es, en resumidas cuentas, lo que podríamos nosotros definir como política pública, ¿sí? Ahora, los tipos de política pública. Bueno, en el caso peruano se han identificado cuatro tipos de políticas, de políticas públicas, ¿no? En primera instancia hablamos de las regulatorias, sobre todo, ¿y dónde están enfocadas estas? En aquellas que están sobre todo orientadas a lograr la realización de conductas deseadas o en su defecto las no deseadas, ¿no? Como que buscan alinear, buscan regular, como su nombre mismo lo dice, ¿no? De tal forma que permita promover, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo más sencillo, el uso de octógonos, ¿no? Mediante la ley 321, la ley de promoción de alimentación saludable. ¿Qué es lo que busca? Promover la promoción de una alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes. Para ello, te regula, te dice, todo producto que tiene alto contenido en grasas, en sodio, en este caso, material en insumos tóxicos, va a ir etiquetado ahí. De tal forma que lo que te busca es sensibilizar, ¿para qué? Para que hagas un uso responsable, un uso pertinente, en este caso, de los productos, en este caso, que son altos en grasa o que tienen componentes, ¿no? Por otro lado, tenemos las políticas distributivas, que están destinadas sobre todo a aquellas para prestar bienes o servicios en los ciudadanos. Tal es el ejemplo, los servicios de salud, ¿no? Que son básicamente las IPRES, ¿no? Las instituciones de prestaciones del servicio de salud, quienes de una u otra forma garantizan el acceso a los servicios de salud de un determinado, de la población en general, ¿no? Las redistributivas que de una u otra forma buscan recaudar la entrega, en este caso, de beneficios para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y para el caso del sector MIDIS, aquellos que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Por eso es que hablamos aquí, en el caso de redistributivas, con énfasis en los programas sociales, ¿no? Y las constituyentes que de una u otra forma buscan, en este caso, regular la estructura del Estado, en su defecto modificarla como tal, ¿no? De ese lado tenemos a las constituyentes, que están enfocadas mucho en regular, en generar cambios a nivel estructural, a nivel del marco normativo. Y una de las más importantes para nosotros, o como pueda decirse, nuestra Carta Magna en este caso es la Constitución Política, ¿no? Y sobre ella se han ido tejiendo reformas, y reformas que de una u otra forma han permitido actualizar, modernizar, mejorar, acondicionar los servicios que brinda el Estado o en su defecto la estructura del Estado como tal. Entonces, la mirada que tenemos de las políticas públicas son, por un lado, regulas, por otro lado, distribuyes servicios, brindas servicios, redistribuyes a aquellos que no lo tienen y en su defecto constituyes o parametrizas a aquellos al Estado como tal. ¿Para qué? Para poder finiquitar o determinar o resolver problemas públicos. ¿Sí? Bien, entonces, desde esta mirada, como vuelvo a aclarar, tenemos a las políticas públicas. Ahora, ¿cómo es que estas políticas públicas nos permiten resolver esto? Miren, esto es nuestra realidad, o quizás la realidad de todos los gobiernos locales, que tienen problemas de presupuesto, que tienen conflictos sociales, que tienen por otro lado saneamiento físico legal, persistente, que siempre están cuestionando o en su defecto eh, esbozando su voz a mano alzada sobre el centralismo y la administración, por el tema de la administración y el tema financiero, ¿no? Que siempre termina siendo nuestro cuello de botella, ¿no? Hablamos de hoy en día de un Estado moderno, pero siempre estamos quejándonos del centralismo.
Pero vamos a ver cómo es que nosotros en esta sesión vamos a ir abordando, cómo es que también hay un tema de acciones que son competencia del gobierno local netamente, ¿sí? Para eso, vuelvo a reiterar, presento esta lámina, pueda decirse, de la realidad existente en sus comunidades, en sus distritos, en su jurisdicción, ¿no? Donde tenemos esto, pueda decirse como punto de partida para comprender los problemas, ¿sí? Bien, entonces tenemos esto de aquí, esta realidad. Pero ahora, ¿cómo lo resolvemos y sobre todo, cómo nosotros abordamos este tema? La descentralización. Y la descentralización no es más que un proceso político-técnico que forma parte de la reforma del Estado peruano y que está orientado a alcanzar un buen gobierno, es decir, un gobierno efectivo, eficiente y sobre todo con servicio a la ciudadanía. Ahora, en su defecto, vemos esos que se cumplen esos tres ítems en el Estado peruano, vamos a ir haciendo como que un examen de conciencia. ¿Sí? Y vamos a poderlo alcanzar, claro, porque la finalidad, en este caso de la descentralización, es el desarrollo integral. Para ello es que se delegan responsabilidades, para ello se separan competencias como tal y sobre todo se asignan funciones determinadas que hacen que sortean el ejercicio equilibrado de los poderes desde el ámbito nacional, regional y local. Y todo ello en favor de una población. Entonces, vayamos entendiendo algo. La descentralización no es más que la promoción del desarrollo integral a diferentes escalas, ya sea una escala nacional, una escala subnacional o regional, como le llama, en su defecto local, ¿no? Y lo local tiene que ver con lo provincial y lo distrital, ¿sí? Entonces, bajo ese parámetro es que debemos ir entendiendo a la descentralización y sobre todo ir entendiendo cómo es que con el paso del tiempo se han ido asignando funciones, tanto a los gobiernos locales, desde los gobiernos locales hasta los gobiernos nacionales y viceversa, ¿sí? Y esto nos va a permitir a nosotros tener una ventana abierta sobre lo que significa la descentralización como tal, ¿sí? Bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos a ir entendiendo, ¿no? Ya hemos visto lo que es la política pública, la gestión pública, ya hemos visto la política pública como tal, ya hemos definido los tipos de política, estamos abordando ahora la descentralización y lo que nos corresponde ahora es, en su defecto, entender o comprender el símbolo o la definición del valor público, ¿no? Entonces, para definir el valor público, hay que nosotros entender, ¿no? Lo que comentamos al inicio, que la política como tal busca, la política pública busca darle un valor de que en este caso permite ser como que el plus para que el servicio, el bien o aquello que yo estoy brindando en favor de la población llegue de manera oportuna y sobre todo genere impacto en el ciudadano, ¿no? Entonces, desde esa mirada, vamos a entender que la política o el valor público como tal no es más que esto, no es más que la representación de aquello que yo puedo dar más como servidor, ¿no? De cómo es que mi trabajo va a repercutir en la mejora de condiciones de mis ciudadanos. Entonces, para entenderlo, hay que definir de que el valor público son las condiciones efectivas de bienestar social que sobre todo permite y genera que todos los servicios del Estado puedan fomentar en la ciudadanía un impacto positivo que permita resolverles una necesidad, ya sea, por ejemplo, si tengo un ciudadano que está adoleciendo o está teniendo un problema de salud, si yo tengo en este caso un servicio que es el servicio de atención a través de las CIPRES, el servicio de salud, brindo la atención y cumplo con el resultado que es resolver el problema de salud como tal, bueno, estaré generando un impacto positivo en esta persona y por ende en su familia, en su entorno, ¿no? Y para eso, que en este caso, el ciudadano como tal encuentra el valor público, ¿cuándo?
cuando desarrolla tres situaciones. Cuando entiende que el servicio es efectivamente recibido, es un valor netamente creado por el servicio que yo brindo. Cuando yo genero un resultado como tal, quiere decir, cuando yo he resuelto mi problema, y sobre todo el de la confianza, sobre todo en el último, ¿no? Cuando hablamos, hago hincapié en el último, puesto que es algo que hoy por hoy tenemos en este caso, uno de los principios en los cuales debería moverse el Estado peruano o la estructura de la gestión pública, ¿no? Así es, Aldo. Es muy cierto. El valor público debe ser otorgado en calidad y en oportunidad, ¿no? Muchas veces habla cuando hacemos un acápite, ¿no? Al cerrar una información o al enviar un correo o al emitir una documentación, ¿no? Siempre decimos para atención oportuna. Entonces, ¿y cuándo hablamos de oportunidad? Cuando entendemos ese término y en su defecto, cuando generamos confianza en nuestros ciudadanos, no es más que esto, que es cuando nosotros buscamos resolver el problema que ellos están adoleciendo. Y eso a nosotros nos va a permitir entender que en su defecto nosotros vamos a mirar, en este caso, que aquello que nosotros estamos haciendo, aquel proceso operativo, aquella actividad, aquel insumo incluso que me permite a mí resolver, genera un impacto positivo en estas personas. Pero bajo esos tres lineamientos. El servicio efectivamente recibido, el resultado de ese servicio y la confianza que genera. Y muchas veces eso tenemos que irlo trabajando, puliendo, amoldando de tal forma que nos permita a nosotros entender y yo comprender. ¿Sí? Entonces, muy bien, no sé si es que alguien más pudiera comentar en el chat. Ya no quise hacer más esto, Mentimeter o lluvia de ideas, porque entiendo que los puede sacar de sala y no quiero que se pierdan esta exposición. Bien, no sé si es que alguno de los compañeros que están participando tiene algún comentario, puede hacerlo por el chat o en su defecto continuamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchas gracias, Aldo, por tu intervención. ¿Sí? Ahora, vamos hacia el otro lado. Ya vimos toda la parte teórica, vale decir, ya hemos abordado la teoría del Estado, de cómo es que se estructura la política, la gestión, la descentralización y el valor. Y estas nociones deben quedar en nosotros bien plasmadas porque van a ser, pueda decirse, nuestros puntos de partida o nuestras líneas transversales en cada una de las acciones que nosotros desarrollamos. Así que tenemos que tenerlo bien definido y bien claro, ¿sí? Porque de eso nosotros nos retroalimentamos, ¿para qué? Para fortalecer las actividades y los compromisos que tenemos. Bien, entonces en esa misma línea voy a presentar ahora el análisis de la política nacional de modernización de la gestión pública al 2030. Ojo, hasta hace poco mirábamos al 2021. Ya llegamos al bicentenario, ya pasamos el bicentenario, ahora nos hemos dado bueno, a través de ese plan se ha estructurado tanto una política, que es en este caso la de modernización que va mirando al 2030, que está acoplada a la mirada, a la política nacional al 2050. Esa visión de país que tenemos y cómo es que esta de acá se adhiere o, en su defecto, se estructura dentro del parámetro de la mirada de la política al 2050. ¿Sí? Entonces, para eso, para entender o comprender el análisis de la política nacional, vamos a ver algo importante. Y vamos a ver cuatro pautas que de una u otra forma definen o se convierten en la columna vertebral de la política pública en el Perú, hoy en día, ¿no? Primero, dentro de la política pública, en este caso de la Política Nacional de Modernización, vamos a tener en primera instancia la definición de la visión. ¿Cómo es que nos vemos al 2030? Y para entender esto, tenemos que entender de que la visión de país es de construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente. Cuatro ejes básicos para poder construir este Estado, ¿no? Entonces, y para llegar a esto, nos hemos avisorado al 2030.
¿Cómo es que estoy logrando que sea eficiente mi servicio? ¿Cómo es que estoy logrando o buscando que sea eficaz? ¿Cómo le estoy modernizando? ¿Qué estrategia estoy empleando para modernizar mi atención? Y el último punto, la transparencia. Y yo le agregaría algo más llamado integridad, que acompañado, que hoy en día se ha convertido en una suerte de acompañante de lo que significa transparentar los procesos y sobre todo mantenerlos íntegros. Y vamos a ir comentando porque incluso hoy en día los sectores y algunas entidades vienen implementando sus áreas de integridad, ¿no? Pero básicamente es la visión. Esa es la visión que tenemos nosotros del país y sobre la cual nosotros vamos a ir aterrizando, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se esboza este compromiso dentro de la política nacional? Vamos a hablar de la política 24, que es parte del Acuerdo Nacional, el cual establece el compromiso de construir y sobre todo mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente. Vale decir, tenemos una visión que ha sido, o que en su defecto, forma parte de un compromiso, de una política del Acuerdo Nacional. Ahora bien, ¿sabemos qué significa o qué representa el acuerdo nacional? Me gustaría, por favor, que me lo comenten. Quizás sea la pregunta del millón para su examen final. ¿Quién es o qué representa el acuerdo nacional para cada uno de ustedes? ¿Alguien nos puede comentar ahí? Y a través del chat quizás pueda comentar a qué se refiere cuando hablamos del acuerdo nacional o a qué nos referimos como acuerdo nacional. Bien, en su defecto, en realidad el acuerdo nacional no es más que el espacio de concertación que se tiene, o que en este caso cuenta el Estado peruano, donde convergen. ¿Y quiénes convergen aquí? Convergen los partidos políticos, ¿no? Las instituciones religiosas, que de una u otra forma van planteando las políticas de Estado que alinean y en su defecto buscan resolver los problemas del país o buscan abordar, ¿no? Es cierto, tenemos también la presencia y es como que un espacio de representación legítima para los colegios profesionales y sobre todo para la sociedad civil plenamente reconocida y organizada a través de partidos políticos, a partir de organismos de representación, ¿no? Y bueno, es cierto, ¿no? O sea, ellos estructuran, pautan la línea de lo que va a ser en adelante la política nacional, ¿sí? Y estas personas siempre están, bueno, esta comisión siempre está en constante sesión y sobre todo siempre está en constante vigilancia respecto a las acciones que se desarrollan. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, acá estamos con, nos estuvo comentando Rocío. Muchas gracias, Rocío. Rocío Villavicencio. Muy bien, Rocío, muchas gracias. ¿No? Ahora bien, exacto, muy bien, Delia, muchas gracias. Definimos el rumbo del desarrollo sostenible del país. Es correcto, ¿no? Eh, claro, exacto, ¿no? En realidad, el acuerdo nacional es un punto de convergencia, vuelvo a reiterar, y un punto en el que se está desarrollando, se desarrolla la mirada del Estado en el presente, en el futuro y sobre todo cuidando mucho del pasado. ¿Sí? Bien, muchas gracias a quienes ya están participando. Veo que están muy activos, entonces quiere decir que está siendo atractiva esta presentación. Bien, y por otro lado tenemos el objetivo. El objetivo, vuelvo a reiterar, de la política está enfocada en qué. Primero, o que tiene como punto de centro a las personas, ¿no? Y las personas es el famoso, el servicio civil, el servicio al ciudadano, aquel que tiene que tener en este caso el beneficio, ¿no? Y lo que busca la política a través de sus órganos declarativos es que estas personas puedan alcanzar su máximo potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación, o sea, en las mismas condiciones, que le permitan a él acceder a servicios y o beneficios que le corresponden y que en su defecto han sido consignados o ganados por
eh, por el solo hecho de ser un ciudadano del Estado peruano, ¿sí? Entonces, vamos por ahí, estamos viendo ya la visión de cómo yo quiero que sea el aparato estatal, como es que hay el compromiso desde la sociedad civil organizada, el objetivo, que es la mirada de quién quiero que sea atendido, y por otro lado, en última línea tenemos el enfoque, ¿no? Y el enfoque va a estar, como decía al inicio, ¿no? Alineado a la visión del 2050. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar hacia eso. Siempre he considerado, o considero que en este caso, la política nacional al 2030 es una mirada a mediano plazo. Y la mirada a largo plazo es la política al 2050. Entonces, generemos las condiciones para que en el mediano y en el largo plazo tengamos bien definido y bien estructurado nuestros objetivos. ¿Sí? Y para eso, incidimos en lo mismo, promueve un Estado eficiente y transparente, priorizando a las personas. Se reitera mucho esto porque anteriormente se pensaba o se creía que, por ejemplo, con los sistemas administrativos, que hasta hace poco incluso algunos tenían validez, solamente se miraba o se abordaba resolver un problema desde la infraestructura. Tenemos, por ejemplo, el SNIC. El SNIC solamente te cuantificaba, pero no te miraba a las personas. Te decía, yo tantas atenciones voy a tener en el día, o tantos alumnos se van a atender, o cuántos alumnos voy a recaudar, o en su defecto, cuántos vehículos van a transitar. Pero no hablábamos de las personas como tal, de cómo es que yo sintiera, cómo aplicar el enfoque de pertinencia, ¿no? Entonces, dentro del enfoque, dentro de la política nacional hablamos de eso, de la interculturalidad, del priorizar a las personas, de la igualdad de oportunidades, de una sociedad democrática, como se dice, repensando mucho y sobre todo respetando la forma de pensar o el abordaje cultural que tengamos, ¿no? Porque de una u otra forma tenemos que tener, vivimos en una sociedad democrática, eso lo consigna y lo determina la Constitución política, una sociedad pacífica y sobre todo lo que hoy en día tenemos trabajando, el tema territorial. Por eso es que hoy en día se hace mucho énfasis a la descentralización y la sostenibilidad ambiental, ¿sí? Entonces, bajo esos parámetros o estos cuatro puntos es que se estructura la política nacional de modernización de la gestión pública. Bien, quizás hasta acá tienen algún comentario. Me gustaría que lo puedan hacer saber o en su defecto continuamos, ¿no? Lo pueden ir haciendo por el chat a fin de poder ir también atendiendo sus solicitudes. Y vamos a ver cómo lo más importante acá, el problema público, que es en este caso, eh, de una u otra forma, nuestro punto de partida para entender o comprender por qué es que la política, por qué es que el Estado, por qué es que se busca resolver el problema, porque estos son los problemas, ¿no? El problema público, vamos a ver primero causas directas, indirectas y los efectos. Y el efecto es como que el conjunto que agrupa cada una de estas acciones, ¿no? Entonces, en primera instancia, vamos a ver las causas directas, que es, en primera línea, el inadecuado diseño de las políticas públicas. Muchas veces se hace un copy-paste y terminan haciendo algo que quizás está en otro lugar, que ha funcionado, pero que quizás en un espacio no funciona. Pero lo sigo haciendo. Y eso que me concatena o genera una cadena de reacción. Porque si yo no diseño bien, tampoco mi estrategia va a estar bien. En este caso hablamos del diseño de la política, la estrategia de intervención, la provisión de bienes y servicios, la inadecuada gestión interna y la inadecuada gestión de resultados. Y todo va de concatenado, vuelvo a reiterar. Si diseño mal una política, así sea local, ¿no? Mi estrategia va a estar mal. Mi provisión de servicio va a estar pésima. Mi gestión interna me va a ajustar porque voy a tener gastos que quizás no hayan estado contemplados. Y mi resultado va a tener problemas. Entonces, bajo esa mirada es que entendemos que los procesos de planificación pudieran estar mal.
o que en su defecto se ha vuelto algo monótono el planificar. Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Más adelante. Vamos a ver cómo es que, por ejemplo, eh, hay gobiernos locales que planifican presupuesto para este año. Y para el siguiente, jalan, copian y pegan y lo programan para el siguiente. Y siempre dicen, pero nos hace falta plata. Y el tema es, ¿cómo resuelves? Ahora, vienen las causas indirectas, que en este caso son la definición de los problemas de las políticas, muchas veces no se basan en evidencia. Muchas veces surgen de momento o son coyunturales y terminan o no terminan aterrizando, ¿ya? La ausencia de criterio de priorización en el diseño de las políticas públicas. Eso es muy importante. Hay pequeñas experiencias de cómo es que muchas veces no se considera algo en las políticas públicas, no se considera a cierta población, ¿no? De acá voy a proyectar, ver si puedo proyectar un video donde tenemos que tener en claro qué es lo que, a dónde apuntamos, cómo está, ¿sí? La incorrecta identificación de objetivos, indicadores y lineamientos en el diseño de políticas públicas. Vuelvo a reiterar. Mientras los procesos de planificación no nos respalden o no nos ayuden a entender lo que yo busco solucionar, esto va a terminar, termina siendo mella y sobre todo termina siendo engorroso, ¿ya? Y lo otro es el tema de las normas y el carácter regulatorio. O sea, y estas van de la mano. Si yo no tengo estructurada bien mi norma, yo puedo tener un daño, generar un daño colateral en mis autoridades, en mí mismo, ¿no? Porque me voy a estar exponiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el último eslabón es el efecto. Ya hablamos de las causas, ¿no? Que están relacionadas al proceso de planificación, a mi programación, al marco normativo. Ahora, el efecto es que las personas, cuando pasa todo esto, enfrentan barreras burocráticas que afectan el ejercicio de su función. ¿Qué quiere decir? Que el servidor público, en lugar de quizás tener la apertura o la holgura de resolver, simplemente se encuentra atado. Y es un tema, ¿no? Es un detalle porque que lo pongo a colación aquí también ustedes, porque termina siendo un cuello de botella a veces, lo que nosotros mismos proponemos. Muchas veces se plantean procedimientos, se establece el famoso TUPA, y estos TUPAs a veces no contemplan contextos o casuísticas que finalmente terminan haciendo más engorrosos los trámites, ¿no? Entonces, desde esa parte es que se busca hablar del problema público como tal. Bien, quizás esto por hasta ahora me pueden ir comentando. Ahora, la propuesta. En este caso, cuando hablamos de la propuesta como tal, hablamos de la política, ¿no? ¿Cómo es que esta se ha venido diseñando? ¿O cómo es que esta aborda, en su defecto, a plantear diversos puntos? En primera instancia, abordar la política pública y regularla. ¿Qué quiere decir? Lo que busca esta política es que las políticas, o en este caso las políticas públicas, se diseñen con criterios de precisión y evidencia, que se sustente la necesidad. O sea, toda intervención tiene que estar basada en una evidencia o en un diagnóstico que permita abordar la solución. Y a nivel local también se puede dar. Y hay facultades, ¿no? Lo segundo, entender que la estrategia de intervención tiene que lograr el objetivo de la política pública, o sea, tienen que estar adheridos, ¿ya? Y en su defecto, los bienes y servicios que tienen que estar bien definidos, ¿por qué? Porque tienen que tener repercusión, en su defecto tienen que estar entregados de manera oportuna y eficiente al ciudadano, al que requiere el servicio como tal. Y por último tenemos a la gestión interna. ¿Qué quiere decir? El abordaje de cómo es que yo, con mis recursos, en este caso con el recurso humano, con la logística o con la parte operativa, si así lo queremos llamar, yo permito manejar la gestión, permito generar servicios y garantizar atenciones en favor de la población. Entonces, bajo esa mirada, vamos viendo, ¿no? Cómo es que se esboza a la política, se plantea cómo es que esta tiene que estar adherida o diseñada a estrategias
y en su defecto los bienes y servicios tienen que estar bien administrados y sobre todo tienen que estar bien estructurados. Y desde esa parte es que nosotros debemos de abordar la política nacional de modernización. ¿Sí? Bien. Entonces, el proceso de tránsito hacia la nueva gobernanza pública. Y la nueva gobernanza pública centra a las personas como punto de partida. ¿Ya? Listo. Entonces, bajo esa mirada es que nosotros vamos a irlo abordando. ¿Ya? Bien. Ahora bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a hablar de los principios dentro de la política nacional de modernización, ¿no? Y vamos a hablar en este caso de los cuatro principios que de una u otra forma moldean a la política pública, ¿no? Tenemos el enfoque de derechos humanos, que de una u otra forma, ¿ya? Nos permite a nosotros, ¿ya? Entender el respeto a la dignidad de la persona humana. O sea, como vuelvo a reiterar, dentro de los procesos de planificación hoy en día, el punto álgido o el punto central es las personas, ¿ya? Ese es el punto uno. O sea, los derechos, el enfoque de derecho humano, por el cual parte la política nacional. La orientación a resultados. Y es algo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Hoy en día estamos enfocados mucho, le estamos dando importancia a qué? A la orientación de resultados. ¿Cuáles son? Las intervenciones públicas para resolver un problema público. O sea, tenemos que entender de que cada una de nuestras intervenciones tienen que responder a un problema, a una necesidad. Por otro lado, tenemos la resiliencia, que significa la continuidad de las intervenciones frente a contextos de crisis. Y quizás hemos tenido la última experiencia mucho más fuerte, que fue el tema de la pandemia, ¿no? Y cómo es que el Estado se tuvo que rediseñar, reestructurar y en la misma línea seguir garantizando los servicios porque, mm, como en algún momento se comenta, ¿no? La maquinaria no puede parar. Entonces tampoco la maquinaria de servicios del Estado podía parar. Tenía que seguir garantizando servicios de salud, servicios de transporte, de comunicación, de vivienda, de educación y todo lo demás. Entonces, la resiliencia es muy importante ahora y se toma mucho en cuenta porque incluso implica cambiar la modalidad de los servicios. Hablamos, por ejemplo, hay algo que hemos ido heredando de esto, de lo último acontecido, y es que hoy en día trabajamos mucho en la parte de la virtualidad. Y esto es un ejemplo de eso. ¿Quién iba a pensar años atrás que íbamos a tener más de 80 personas conectadas desde diferentes partes del país, trabajando o esbozando una temática muy importante, trascendente, y que en su defecto nos permita resolver los problemas de nuestro país? Entonces, ese es el principio de resiliencia, en el cual el Estado peruano busca abordar ahora de manera articulada, de manera conjunta, resolver la situación como tal, la necesidad de su problema, ¿no? Y por último lado, en último punto tenemos la productividad. ¿Ya? Y en la productividad, muchas veces algunos lo relacionan que la productividad es aquello que yo puedo hacer más. No necesariamente ese, sino es como yo optimizo con lo que tengo y resuelvo. Y resuelvo de manera eficiente, ¿no? Y eso es lo que a nosotros tenemos que estar apuntando, o sea, no solamente resolver con aquello que yo pueda dar, sino con el valor adicional del famoso valor público, ¿sí? Ya. Entonces, y claro, es cierto, ¿no? Es cierto, lo comentaba Omar Agustín, ¿no? El financiamiento. Muy bien, eso es muy cierto. Sin embargo, recordemos que tanto en el Estado peruano como tal, nosotros tenemos recursos escasos. Y eso implica que nosotros tengamos que planificar sobre aquello que ya tenemos. O sea, con lo poco que podemos tener, tenemos que ir planificando. Entonces, pero vamos a ir viendo cómo es que tengo que ir definiendo competencias. ¿Ya? Listo. Entonces, muy bien, muchas gracias, Omar. Muy buena tu apreciación, la verdad. Y lo vamos a ir teniendo en cuenta. Ahora bien, ya vimos los principios, ahora vamos a ver los objetivos prioritarios. Y dentro de la política
bueno, la política nacional de modernización tenemos cuatro objetivos. El primero, que está básicamente basado es que las políticas públicas respondan a necesidades y sobre todo expectativas de las personas en el territorio. Afinemos mucho el término territorio. En el espacio, en el contexto, en la situación, tiene que resolver ahí. No es que yo traslado de un lugar a otro para resolver, sino que tiene que estar en el mismo territorio, tengo que buscar, planificar y sobre todo atender la necesidad, porque eso me va a permitir a mí poder dar holgura o en su efecto resolver como tal. ¿Cómo es que los objetivos prioritarios van a ir respondiendo, en este caso, a cada una de las pautas que se han planteado como tal? ¿No? En primera línea hablábamos de la política pública que debe resolver necesidades en el territorio. Hablamos definitivamente en el territorio, en el espacio geográfico donde se desenvuelven las instituciones. En segunda instancia hablamos de la gestión interna y dentro de la gestión interna hablamos de cómo mejorar el trabajo. Por eso es que desde los sectores, bueno, en este caso desde MIDIS, por ejemplo, se viene impulsando mucho el tema del fortalecimiento de capacidades para el personal que desarrolla actividades operativas, ¿no? Y esto permite a nosotros, de una u otra forma, también estar en un contexto real con ustedes. Miren, al inicio de la presentación preguntaba, ¿no? ¿De qué parte del país son? Y imagínense una situación antes, por ejemplo, de la pandemia. Yo creo que no podríamos haber hecho eso, pero ahora sí. Y es como es que nos estamos adaptando y como es que también el compromiso del Estado es de fortalecer la parte institucional del Estado como tal, ¿no? Entonces, todo el aparato que funciona y desarrolla actividades como conjunto, ¿no? Ahora bien, y en el objetivo número 3 tenemos es la mejora continua. Siempre el Estado, desde el Estado se viene fomentando acciones de mejora, se vienen estructurando situaciones que permitan un adecuado seguimiento, una mejor transparencia, una situación que permita ordenar el desarrollo, la ruta de los gobiernos locales, de las instituciones como tal. Y en un punto número 4, que es el objetivo prioritario, es el generar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas de tal forma que nos permita a nosotros comprender su defecto, entender, ¿no? Que cada una de las acciones va a responder a una necesidad, pero sobre todo a un público objetivo legítimamente identificado, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a resolver los problemas y en su defecto vamos a ir abordando la problemática o la política pública como tal, ¿sí? Bien, entonces, eso básicamente son los objetivos prioritarios y se resume en esta situación deseada, ¿no? Y esa situación deseada, ¿cuál es? En este caso es la siguiente. En el 2030, el Estado peruano contará con bienes y servicios que regularán, sobre todo, y que alcanzarán o permitirán alcanzar resultados de la política pública, basados en evidencia. Volvemos a hacer incidencia, en la famosa evidencia. ¿Atendiendo a qué? A las personas de manera oportuna, eficiente y, sobre todo, con sistemas de calidad, ¿no? Entonces, de esta forma es que el Estado peruano busca atender y en su defecto busca abordar los problemas públicos como tal. ¿Sí? Bien, bueno, entonces en este caso nos corresponde ya ir abordando la mitad de la sesión, ya el abordaje del apéndice al 2030. Y en este abordaje del apéndice 2030, yo entiendo que ya lo han venido trabajando, así que solamente voy a ser mucho más más preciso, ¿sí? Bien, bueno, acá básicamente lo que vamos a tener que entender es las pautas en las que se desarrolla la política nacional, ya que en la primera línea vamos a tener en este caso al problema público, ¿no? Desde el sector, cada sector, ya, de una u otra forma ha ido definiendo su problema público como tal, y es lo que nos permite o nos marca como pauta la política nacional. La política nacional te dice, tú como sector tienes que abordar un problema público y sobre ese problema público vas a desplegar tus acciones, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hablamos
en este caso del sector de inclusión social, hablamos del programa público de exclusión social, el cual genera pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas. Entonces, miren, vamos viendo de que este programa público, como tal, se estructura o se esboza en todo un ciclo de vida en las personas. O sea, pone como punto medio, como punto de atención a las personas. Y en su defecto busca la situación, en este caso, futura deseada, entendiendo de que para ello se van a desarrollar acciones, un conjunto de actividades que permitan alcanzar, ¿qué? La situación esperada. ¿Y cuál es? La reducción de la pobreza al 15%. Es un reto bastante grande, dado los indicadores que contamos hoy en día, pero sin embargo, también es una oportunidad para demostrar, en este caso, el expertise en el ámbito del desarrollo e inclusión social, ¿no? Y para eso se ha esbozado, se ha estructurado 5 objetivos, los 5 objetivos prioritarios. Y en el primero vamos a entender al tema del desarrollo infantil temprano para asegurar su inclusión social, en el cual estamos poniendo bastante énfasis, tenemos varias estrategias que trabajan ahí. El segundo punto objetivo, que es el mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños, niñas y adolescentes, para también asegurar su inclusión social. Entonces, mira, ya estamos viendo a la infancia, ya estamos viendo a la adolescencia, a la niñez y adolescencia. Luego vemos la incrementar capacidades, en este caso de inclusión económica, para jóvenes y adultos. Ya estamos viendo el tema generacional. En el punto número 4, la mejora y calidad de vida de las personas adultas y para mayores, o adultos mayores, para su inclusión social. Y en el último punto, las mejores condiciones del entorno. Entonces, vamos viendo que estos 5 objetivos prioritarios están esbozados en el ciclo de vida y en el entorno que genera las condiciones para las personas. Entonces, las personas siguen siendo el centro. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. ¿Sí? Bueno, en el punto número 4, pero para surgir toda estrategia tenemos que entender algo. ¿Cuáles? Las barreras. ¿Y cuáles son las principales barreras? Primero, vamos a hablar del acceso a la identidad. Eso en primera instancia, porque ¿cómo me reconozco, cómo me identifico como un ciudadano peruano? A través de mi DNI. Y si yo no tengo un DNI, yo no soy reconocido como ciudadano. Entonces, carezco de mis servicios, carezco en este caso, de atenciones. En segunda instancia, la protección social, que no va a conllevar al acceso de salud, a una vida libre de violencia y acceso a la justicia, el acceso a la educación, la conectividad vial, ¿no? Como lo comentaba al inicio, el acceso a un trabajo digno, ¿no? Y un carácter financiero, además de servicios integrados. Y estos servicios integrados van a estar enfocados en poder atender, ¿ya? Atender nociones que, en este caso, nos permitan nosotros, por ejemplo, tener en claro, yo necesito un servicio de saneamiento, que incluye el servicio de agua potable, el servicio de saneamiento como tal, ¿no? Las excretas, o también necesito un servicio de alumbrado público. Si es una vivienda, tengo que tener las condiciones básicas, que son electricidad, agua, desagüe, vivienda como tal, comunicación, como en este caso el tema vial. Entonces, básicamente se van concatenando, y en su efecto se van esbozando como tal, ¿sí? Ahora, dentro de los enfoques transversales, tenemos 2 enfoques que ha desarrollado el sector, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, un ratito, tenemos el primero, el enfoque del hogar como tal, como punto de partida. En el punto número 2, el curso de la vida, lo que estaba comentando, ¿no? Dentro de los objetivos estratégicos está esbozado en este caso, por ciclo de vida. En el punto número 3, diferencial entre el tema del ejercicio de derechos y sobre todo priorizando a los adultos mayores. El tema gerontológico, que va en la misma línea de lo anterior. La gestión social del riesgo. Hoy en día vivimos en un país que está mucho expuesto, ¿no? A situaciones fortuitas por carácter de la naturaleza, la geografía, y también hablamos del desarrollo humano, por otro lado, el enfoque también humano, entendiendo la pertinencia. Ya, por ejemplo, tenemos acá de que los objetivos prioritarios tienen cada uno indicadores. Cada uno de esos indicadores
responde a cada uno de estos objetivos prioritarios. En este caso, como sector MIDI, nos corresponden 16. Y estos 16 están abocados a 19 lineamientos de un contexto general. Y de ese contexto general, 10 pertenecen a MIDIS, ¿no? Y en el caso de los servicios, por consiguiente, de los 81 servicios, 16 van a ir, son en este caso brindados por MIDIS, y de los indicadores, 23 son relacionados a MIDIS. Entonces, bajo esa perspectiva es que se va esbozando, se va estructurando la atención, ¿sí? Tenemos los indicadores, tenemos los objetivos prioritarios, tenemos ahí los indicadores por cada uno de los objetivos y el porcentaje de avance y o reducción al 2030. ¿Ya? Sobre eso vamos a ir teniendo quiénes son los que responsables, ¿sí? Los responsables a nivel de ministerios o instituciones y en su defecto, cuáles son las responsabilidades sectoriales también, ¿ya? Pero bueno, ahora vamos a entrar ya de fondo. Ya hemos visto el panorama, el contexto de proceso de planificación a nivel nacional, a la política pública, a la gestión pública. Ahora vamos a entender o vamos a ir aterrizando sobre el rol que corresponde a los gobiernos regionales y gobiernos locales respecto al cumplimiento de la PETIS, ¿sí? Y para eso vamos a ir trabajando esto, ¿no? Básicamente entender de que eh, nosotros como tal, como sector, tenemos los programas y estos programas responden a objetivos, a cada uno de los objetivos prioritarios, ¿no? Entonces, de esa línea se puede garantizar la atención a la población objetivo, ¿sí? Bien. ¿Y cómo es que algunos de ellos están relacionados con otros sectores, ¿no? Vamos a ir viéndolo más adelante, ¿sí? También el tema de los retos de los gobiernos regionales y locales al 2030. En muchos casos, en esta lámina, bueno, está muy demasiado ampliada, pero lo vamos a ir aterrizando. Porque en primera línea tenemos a los gobiernos regionales y locales. Y ojo, los gobiernos regionales y locales cuentan, en este caso, con planes operativos e institucionales o en su defecto con planes estratégicos e institucionales. Y todos ellos tienen que ir a estar alineados al apéndice 2030, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobierno local, vamos a ver primero qué instrumentos son los que competen o corresponden. Ya, porque eso van a ser como que nuestra guía, nuestro punto de partida en base a los procesos de planificación. En primera instancia, vamos a hablar de quién, en este caso, el plan de desarrollo municipal concertado como que el punto o el instrumento de gestión que alberga toda la política a nivel local, ahí. Luego tenemos el presupuesto participativo municipal, que se desarrolla de manera anual, el presupuesto inicial de apertura, que no es más que toda la proyección de gasto que yo voy a tener un año, el plan de conocimiento territorial, hablamos de un carácter provincial o distrital, el plan de desarrollo urbano, todos los planes, ¿no? Todos los planes, y que de una u otra forma van a permitirme a mí tener un proceso de planificación adecuado de la ciudad. Y a nivel de gobierno regional, por consiguiente, pero a nivel de gobierno regional es mucho más estructurado por un tema de carácter administrativo, ¿ya? Ahora, eh, tenemos los objetivos prioritarios dentro del apéndice y su relación con los sectores. Tenemos, por ejemplo, a MINSA, tenemos a Minedu. En este caso, por ejemplo, en el primer objetivo, sí o sí tenemos, pueda decirse de cajón, de manera directa, un lazo fuerte con MINSA y también con los gobiernos locales. Lo vamos a ir viendo también más adelante, ¿no? Porque tenemos que garantizar que los accesos al paquete integrado de salud. Y para ello los indicadores son, en este caso, el tema de nacimiento, ¿no? La prevención de anemia y DSI. Básicamente esos dos, y para eso se desarrollan un montón de actividades para garantizar el acceso al paquete integrado. Dentro del objetivo prioritario número 2, nuestro enlace más fuerte es con Minedu, porque tenemos que garantizar la educación, el acceso al servicio de educación, ¿ya? Y tenemos que disminuir la deserción. Y en su defecto, con MINSA tenemos un cachito que se llama la prevención de embarazo, ¿no? Con el tema del objetivo número 3, el tema financiero, parte económica con jóvenes y adultos,
con trabajo para fomentar básicamente esto, fomentar trabajo y sobre todo en personas activas. Y en el caso este de personas ya, bueno, adultas, comienza para la toma de presiones o la mejora de condiciones de salud, ¿sí? En caso de adultos mayores, también tenemos comienza bastante fuerte porque sabemos que son población en situación de vulnerabilidad y que su defecto necesita mayor atención, ¿no? También hay un tema de atención con una pensión no eh, que necesitan, ¿no? Y básicamente ahí lo abordamos, ¿no? Y dentro del tema de las mejores condiciones de salud, sí estamos involucrados con varios sectores para generar las condiciones con vivienda y en su defecto también con la prevención de delitos convenientes, ¿no? Entonces, como que estos son de una u otra forma los sectores involucrados, ¿no? Que de una u otra forma forman parte dentro de todo lo que buscamos aterrizar, ¿no? Ya, en ese sentido, vamos a hablar ahora del marco legal, el marco normativo que adhiere o en su defecto consigna y también convoca a los gobiernos, en este caso, o plantea una línea de intervención. Y vamos a hablar en primera línea de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y es lo primero que vamos a ir teniendo abordaje. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿qué define? Que define a las municipalidades como instituciones responsables del desarrollo local en sus jurisdicciones y sobre todo las reconoce como instituciones autónomas. Y vamos a ir viendo, ¿no? Cuando nos referimos a autonomía, cuando en este caso la institución como tal tiene la facultad de gestionar sus propios recursos y tomar decisiones en relación a sus necesidades y sobre todo aquellas que responden a la necesidad de su comunidad. Otra de las cosas o pautas que desarrollan los gobiernos municipales son el desarrollo local. ¿Por qué? Porque la ley te enfatiza el papel de la municipalidad en la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo social, económico y cultural. Para ello se desarrollan o esbozan acciones que permitan generar estas condiciones. Y la ley y participación ciudadana, porque es obvia. Muchas veces, mucho se habla de la participación ciudadana y hoy en día se viene haciendo mucho énfasis, puesto que hablamos de los famosos de estos planes de presupuesto participativo, que es donde hay una participación activa de la ciudadanía. ¿Para qué? Para que se involucre dentro de los asuntos públicos y sean parte de la respuesta o de la solución a un problema como tal. ¿Sí? También tenemos, y en el marco de la ley de los gobiernos regionales, sí es bastante amplio porque nos permite un poco aterrizar cómo es que los gobiernos regionales son organismos descentralizados responsables de planificar y ejecutar políticas a nivel regional. Por eso es que se habla que los gobiernos regionales son como que una pequeña representación de los sectores a nivel de región y deberían desarrollar tres pautas. El primer punto, la planificación regional. Los gobiernos regionales tienen que tener claro que desarrollan planes donde tienen que estar especificados cada una de las necesidades, ¿no? De las regiones, por más grande o chiquita que sea, tienen que estar reconocidos aquí, ¿no? Y sobre todo, tienen que esbozarse soluciones que permitan tener un carácter integral, vale decir, que puedan o permitan el reconocimiento o la identidad de cada uno de sus ámbitos en los cuales tiene necesidades, ¿no? Entonces, es como que es una gran particularidad, ¿no? Porque los gobiernos regionales, bueno, los gobiernos regionales tenemos provincias, tenemos distritos, entonces, tal. Y esta relación vertical y horizontal. ¿Por qué lo digo así? Porque son los gobiernos locales los que deben de promover, ¿ya?, la coherencia y la eficiencia de las políticas públicas a nivel local. ¿Qué quiere decir? Que deben de ser como que deben promover
o en su defecto acompañar los procesos de planificación a los gobiernos provinciales, a los gobiernos locales, de tal forma que permitan atender las necesidades o las respuestas de carácter integral. Y en última instancia, el desarrollo sostenible. ¿Por qué lo decimos así? Porque tenemos que promover, o sea, desde los gobiernos regionales se tiene que promover la participación ciudadana para que estos tomen decisiones en los diferentes aspectos o lineamientos que tiene un determinado territorio. Y hablamos ahí desde el aspecto económico, social, cultural, ambiental, eh, incluso hasta deportivo, porque tiene que generar las condiciones para el desarrollo de una juventud, de una adolescencia, de una niñez de manera adecuada, con las condiciones mínimas que se requieren. Y que sobre todo esta región no tenga las brechas de infraestructura en sí mismo, sino que por consiguiente, aquel ciudadano que se desenvuelva en un determinado distrito se pueda movilizar a otro distrito y tenga los mismos servicios y cuente con los mismos beneficios dentro de su territorio. Entonces, hacia eso apunta o hacia eso debería apuntar el desarrollo sostenible de los gobiernos regionales. Ahora, ¿cómo es que se hace la promoción del desarrollo integral? Y esto es importante porque de una u otra forma hay un involucramiento muy fuerte por parte del sector a fin de que se busque atender o sea el soporte dentro de esta acción, de esta actividad. Bien, cuando hablamos del desarrollo integral, vamos a tener que ir esbozando en este caso o cómo es que se van promoviendo la visión de una región bajo tres componentes: la parte económica, la parte social y la parte ambiental, como ejes transversales en la promoción, en el desarrollo integral de este determinado territorio. Y cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos de la promoción de programas que generen empleos, emprendimientos y acceso a oportunidades económicas. Vale decir, lo que se busca es que una región se mantenga o se desenvuelva de forma tal que genere dinámica económica, con acceso de oportunidades para toda la población en su conjunto. Y para eso tiene que generar las condiciones. Y cuando hablamos del desarrollo social, hablamos de las oportunidades y la mejora de calidad de vida, incluyendo todos los servicios que deben de prestarse de manera mínima, como es el servicio a la salud, a la educación y a la vivienda, puesto que son estas condiciones las que permiten dar una mejor calidad de vida a las personas. Y en última instancia, y no por menos importante, el desarrollo ambiental, puesto que hablamos de cuidar el medio ambiente, de promover la sostenibilidad y sobre todo garantizar el acceso a recursos naturales, no solamente de esta generación, ¿ah?, sino de las generaciones subsiguientes, de aquellos que vienen y que nos anteceden y que en su momento van a tomar batuta de lo que nosotros hoy estaremos heredando a ellos. Entonces, desde esta perspectiva, veamos cómo es que los tres lineamientos se adhieren en su conjunto y promueven el desarrollo integral de una determinada región. Quizás alguno de ustedes identifique otro lineamiento, me gustaría que lo pueda promover o en todo caso denunciar para fin de poder también ir considerando y en su defecto promoviendo dentro de ese espacio territorial, ¿no? Quizás alguno de ustedes nos pueda comentar. Bien, ninguno creo. Entonces, bueno, vamos a ir continuando. Continuamos ahí con la exposición. Un momento, por favor. Ahora bien, vamos a ir aterrizando a los mecanismos de articulación. Y aquí, en el ámbito de los mecanismos de articulación, vamos a ir viendo cómo es que estos mecanismos de articulación desde el sector ya buscan en una u otra forma alinear las acciones de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales para garantizar el acceso efectivo a los programas, ¿no? Y de esta forma permitan también a cada uno de nosotros garantizar la atención correspondiente, ¿no? Para ello, por ejemplo, contamos con ASIDIS, que básicamente son las comisiones intersectoriales para desarrollo e inclusión social.
Entonces, en esta CIDIS, que es esta Comisión Intersectorial, lo que buscamos es primero alinear todas las políticas, desde la política de Estado, política nacional de gobierno, enfocada en la política de modernización y todos los planes o los planes o procesos de planificación a nivel sectorial, regional, local, ¿no? ¿Qué quiere decir? Parte desde la construcción de una política pública hasta la acción operativa de mi famoso POI, ¿no? De mi plan operativo institucional. O sea, desde esa mirada va. La CIDIS marca la pauta para que lo demás se vaya desglosando y de tal forma aterrice en un contexto. Tenemos el tema de las IAR, que son las instancias de articulación regional, donde se facilita sobre todo este tema, ¿no? De articulación y de acciones conjuntas, porque sabemos cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras funciones, y en su defecto se comparten también con los sectores y en conjunto resolvemos un problema o resolvemos una necesidad, ¿no? Otra línea es el FED, que es el Fondo de Estímulo de Desempeño, donde desde el MIRIS se busca premiar a los gobiernos regionales que cierran brechas en determinados puntos. ¿Y cuáles son estos puntos o estos puntos álgidos a los que nosotros los reconocemos así? Salud, el acceso a los servicios de salud y en su defecto educación. FED, a través de la estrategia FED, se busca alcanzar eso, reducir las brechas sociales, ¿no? También tenemos los convenios de gestión que de una u otra forma permiten efectivizar acciones en conjunto con los gobiernos regionales, locales, y en su defecto plantean metas específicas en un determinado tiempo y espacio, con la finalidad de que todo esto esté alineado dentro de las políticas nacionales. Y uno de los últimos mecanismos, no por menos importante, vuelvo a reiterar, es el desarrollo de capacidades. Lo que estamos haciendo hoy en día estamos buscando que ustedes se desempeñen de manera eficiente dentro del sector público, desde el espacio donde se encuentran, porque, ojo, cada uno de ustedes, desde el espacio en el que se encuentra, desde el gobierno local donde están aportando a la política, están aportando al cumplimiento del apéndice, están apoyando al cumplimiento de una política de Estado. Entonces, todo ese recurso humano que son ustedes, que nos permite a nosotros mejorar las condiciones de vida, tiene que contar con las herramientas mínimas. Y en este caso, estamos aquí tratando de fortalecer las capacidades de cada uno, eh, con la finalidad de que nosotros podamos brindar una mejor atención o un mejor servicio. Bien, entonces, en esa línea es que se desarrollan los mecanismos de articulación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá? Y qué es un poco lo que nosotros vamos a ir esbozando o aterrizando aquí, ¿no? ¿Qué es lo que yo, como gobierno local, o en su defecto, qué es lo que las prestaciones sociales o las intervenciones que tenemos como MIDIS necesitamos de ustedes, los gobiernos locales? A ver, quizás me puedan indicar por el chat el nombre de, si reconocen alguno de los programas sociales que el MIDIS tiene en territorio. A ver, por favor. O si no, hago otra vez un Mentimeter para que me digan ahí cuáles son los programas con los que tenemos, que contamos como sector. Voy a hacer ahora mismo, a ver. Voy a tratar acá de generar uno. Sí, pero me gustaría ver si es que por el chat me van comentando. A ver, ya tenemos uno, dos, tres, ya. Son siete. Muy bien. Ya, ¿quiénes son? Ok, a ver. Vamos, los leo, los voy a ir leyendo, ¿ya? Bien. A ver, tenemos acá Juntos, Cunamá, Pensión, ya. País, muy bien. Caliwarma, muy bien. PCA, muy bien. Foncodes,
Ya. ¿Qué más falta? Muy bien, ya están creo que todos o casi todos. A ver. Muy bien, muy bien. PCA, PBL, contigo o FED. Ya, bueno, FED es una estrategia, pero yo hablaba de las prestaciones como tal. ¿Qué más? A ver, los leo. País contigo. Muy bien, muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué más están? A ver, Milagros. Nos quedamos con Milagros Dueñas, que nos habló de país y de contigo. Tenemos acá a Rocío con contigo, Ángela G, bueno, es una estrategia. Es Omar Agustín, Juntos, País, Cunamás, Caliwarma, Pensión 65, Foncodes y contigo. Y bueno, Milagro, sí, entiendo que has colocado todo más arriba, ya. ¿Quién más? Víctor, Cunamás, excelente, muy bien. Entonces, miren, entiendo que ya se están familiarizando con los programas y que en su defecto ya están teniendo claro quiénes son estos programas. Exacto, ya están todos los programas intervenciones que desarrolla el MINS, ¿ya? Pero bien, miren, al entender o al reconocer los programas también, vamos a ir también entendiendo las necesidades de articulación. ¿Y cuáles son estas necesidades de articulación? Las vamos a ir contemplando ahora en la siguiente diapositiva, ¿no? Y bueno, esta diapositiva en realidad se esboza a nivel de gobiernos regionales, pero también aplica a gobiernos locales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en primera instancia las acciones de fortalecimiento, las acciones a las instancias de articulación regional. Y aquí hay dos énfasis, ¿no? Y que también se aplica a los gobiernos locales, porque también tenemos las instancias de articulación local, que son en la parte de componente de salud y desarrollo infantil temprano. Y ahí tenemos a tres programas y hasta cuatro quizás con Foncodes que siempre tienen dificultades. ¿Por qué? Porque hay temas de desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niños, niñas y adolescentes que necesitan ser abordados, que necesitamos promover la inclusión económica, mejorar la calidad de vida de las personas adultas, acceder a los servicios de salud y educación para personas con discapacidad severa, promover la vigilancia social y sobre todo fortalecer la gestión territorial. Entonces, esto básicamente son las necesidades que tenemos a nivel regional y que competen a los 7 programas que estamos viendo ahí. En primera instancia tenemos a Cunamás, tenemos a Juntos, Caliwarma, Poncodes, Pensión, País, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las otra necesidad identificada? Los mecanismos de incentivos, incidencias y estrategias con gobiernos locales que garantizarán. Ahí necesitamos mucho énfasis, porque, por ejemplo, hay gobiernos locales que quizás no le dan mucha importancia al sello municipal. Sin embargo, a través del sello municipal se atiende al desarrollo infantil temprano. Hay gobiernos locales que no le dan importancia a la LGTBI, pero sin embargo, si se dan cuenta, la LGTBI resuelve problemas enfocados en la infancia. Lo mismo hablamos con FED, lo mismo podemos hablar con las instancias como tal. Ahora, ¿qué es lo que buscamos o requerimos aquí? Primero, el fortalecimiento de las unidades orgánicas de los hogares y los gobiernos locales. ¿Qué quiere decir? Que se les brinde la importancia o la relevancia del caso a las unidades eh, funcionales, que son la Gerencia de Desarrollo Social. El establecimiento de acuerdos para formalizar e implementar estrategias alternativas para la solución de problemas múltiples. ¿Qué quiere decir? Tenemos múltiples servicios que brindar, ya, pero necesitamos articular, necesitamos del compromiso de ustedes para implementar esto, ¿sí? También tenemos acá el funcionamiento de centros infantiles de atención integral con una más. Y quizás eso es uno de los eh, cuellos de botella que nosotros tenemos como programa, en este caso con más, para poder ampliar el servicio. Porque a veces no tenemos locales y la demora en el acondicionamiento es tal que muchas veces los limitados recursos que tenemos ni siquiera alcanzan. Entonces, necesitamos que los gobiernos locales también se comprometan, actúen y apoyen para garantizar la prestación de este servicio.
¿no? El equipamiento a centros infantiles de atención integral y sobre todo los servicios alimentarios del Servicio de Cuidado Diurno y los comités de gestión SAF. Aquí tenemos una necesidad porque urge el compromiso de los gobiernos locales para ayudar o coayudar a mejorar las condiciones. Porque también entendamos que finalmente el usuario es un ciudadano de su jurisdicción que se beneficia de este servicio. Conjuntos tenemos el problema de la interoperabilidad. ¿Por qué? Por lo mismo de que muchas veces la información no migra. Tenemos dificultades porque hay instituciones educativas que están en zonas lejanas, hay puestos de salud que no tienen servicios de conectado en línea y eso genera inconvenientes. ¿Por qué? Porque justamente nuestro público objetivo son las gestantes que van y se atienden en un puesto de salud. Son los niños y niñas que van a la escuela. Son los adolescentes que van a la escuela. Entonces, y acceden a los servicios de salud. Entonces, necesitamos que se mejoren las condiciones. Entonces, ahí necesitamos que los gobiernos locales se involucren para mejorar las condiciones de las instituciones educativas, los centros de salud, promover la mejora de los servicios como tal. A través de Caliwarma, ¿qué es lo que se requiere? Asegurar el servicio alimentario escolar. Y para ello se requiere, obviamente, recuerden que dentro de los comités de gestión de los SAES, ¿ya? También hay participación de los gobiernos locales. Y ahí hay un compromiso, una necesidad de visitar las instituciones educativas y verificar las condiciones, de apoyar o ayudar en la mejora de equipamiento, en garantizar los servicios básicos y sobre todo aplicar la ley 31071 que faculta a los gobiernos locales a adquirir productos que mejoren, en este caso, la alimentación o el componente alimenticio de los servicios de Caliwarma en los colegios, que puede generar una dinámica económica, sí, y que permitiría, en este caso, cerrar pues, la brecha de cobertura en el tema del servicio de alimentación. En el caso de Foncodes, en aquellos distritos que han logrado intervenir hasta ahora, necesitamos que haya un fortalecimiento de las actividades de emprendimiento rurales inclusivos. Famoso Jaco Muñay. Luego de 3 años se cierran los proyectos. ¿Qué sigue? Sigue que los gobiernos locales, a través de sus unidades de desarrollo económico local, se enfoquen y ayuden, coayuden a estas asociaciones a insertarlos en el mercado, a promover la formalización y la asistencia técnica. ¿Por qué? Porque luego estas organizaciones, estos núcleos ejecutores, tienen que contar o acceder a un mercado competitivo con las condiciones básicas, que es formalizados y en un mercado potente. Entonces, para eso necesitamos el apoyo de los gobiernos locales. ¿Sí? Eso es el 5, el tema de la mejora de las atenciones a nuestros usuarios. Fortalecer el trabajo de saberes productivos, porque a través del sello municipal, es una estrategia no remunerada, ¿no? Un reconocimiento no remunerado, pero que puede decirse que abstrae o consolida mucho del conocimiento ancestral, ¿no? El tema del fortalecimiento del desarrollo de las visitas domiciliarias y sobre todo el apoyo en la jornada de pago, porque muchas veces tenemos usuarios que son a los cuales a veces les hurtan el dinero o se ven expuestos porque no pueden ir a cobrar. Entonces, mejorar eso ahí. Y sobre todo promover el tema de inclusión económica con los famosos agentes corresponsales no bancarios, porque son los que permiten dinamizar la economía local. Contigo tenemos el tema de articulación para la atención a usuarios y usuarias, la SOMAPEP, fortalecerlas, que tenga un rol protagónico también en las IAL, las OREDIS, que en este caso son las oficinas regionales, las redes de apoyo, sobre todo para que tengamos la atención inmediata en casos de eh, personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Y sobre todo, garantizar mucho el tema del registro de creación de usuarios de herramientas digitales. El programa Contigo está evolucionando de tal forma que ahora lo que hace es seleccionar a sus usuarios, los tiene mapeados por georreferencia y lo que se necesita es eso, ampliar esa información. Y para ir cerrando esas, ¿no?
cómo es que los PIAs y los tambos necesitan muchas veces el apoyo por parte de los gobiernos locales para garantizar la atención a través de buses o caravanas. Se necesitan recursos y se necesita que los gobiernos locales que ya tienen un tambo se proyecten y digan, este tambo va a necesitar apoyo para tal. Y sobre eso, ejercer las condiciones. Bueno, en el caso de PES, la infraestructura, el equipamiento, y en el caso de ollas comunes, el tránsito para que puedan ser PCA en adelante, ¿no? Entonces, estas son básicamente las necesidades que he ido esbozando desde la primera lámina, entendiendo ya cada uno se ha ido familiarizando, pero de una u otra forma necesitamos afianzar y en su defecto darlas a... Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú.